Es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a la doctora María Eugenia Medina, autora de este libro Soy más que un diagnóstico, y también a la hermana Fátima, una de las que da su testimonio en este libro. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Fátima? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un honor para nosotros presentar este libro para que la gente conozca sobre estos testimonios. Muy importante también con la hermana dar el testimonio, que la gente conozca la vida de los pacientes oncológicos. Queríamos conocer un poco cómo surge, doctora, la experiencia o la idea en este caso de escribir este libro con los pacientes, que ellos mismos den su testimonio de vida. La idea surge de la experiencia en el consultorio. O sea, yo me di cuenta que a medida que iba viendo pacientes, ¿verdad? Nosotros vemos muchos pacientes por día, podemos ver incluso hasta 20 pacientes en un día. Y uno se da cuenta que nos centramos muchísimo en lo que es el diagnóstico, en dar los estudios, explicar los tratamientos. Los tratamientos oncológicos son bastante pesados y tenemos que enfocarnos en tratar de resolver los problemas que conllevan a eso, ¿verdad? Pero me di cuenta que había algo más detrás de cada ser humano que estaba pasando por eso, ¿verdad? Y empecé a indagar un poquito más con cada paciente, con cada persona, sobre su vida, sobre su familia, y hay un mundo detrás de cada uno. Y eso impacta mucho también en cómo se lleva la enfermedad. Y ahí me di cuenta de que necesitábamos que las historias de estas personas se conozcan, ¿verdad? Y tener, digamos, un pool de testimonios que representen a esas personas. Porque en realidad acá hay 35 testimonios en este libro, pero cada testimonio representa a toda esta población. Exacto. Y muy importante, justamente el título hace referencia a eso, ¿verdad? De contar lo que está detrás de ese diagnóstico médico, que muchas veces es muy técnico, que obviamente que es muy importante el trabajo que hacen ustedes, pero también ese acercamiento que ustedes tienen al testimonio de vida de los pacientes, ¿no? Exactamente. De hecho que en mi cabeza siempre estaba presente que el título del libro tendría que ser algo que refleje que hay algo más detrás de cada diagnóstico. Y en una de esas escribí la frase, soy más que un diagnóstico, pero no era la idea que fuese ese el nombre, ¿verdad? Exacto. Quería buscar un nombre más corto o de una sola palabra, pero quedó ese nombre, empecé a contar y a la gente le encantó y quedó un nombre que realmente representa lo que es este libro. Exacto. La hermana es justamente un testimonio. Hermana, queremos conocer un poco lo que pasaste, cómo llegaste también a estar dentro de este libro. Bueno, yo nunca pensé escribir mi testimonio en este libro con el cáncer, ¿verdad? Sí. A mí me tocó acompañar a la hermana Carolina en otro momento, un año antes, y viví el proceso de cerca con ella. Y tal es así que el diagnóstico del cáncer de mama que a mí me salió viene queriendo hacer un poco empática con la hermana, ¿verdad? Porque le dije a la doctora, ya que voy a acompañarle que se haga la mamografía, dame también una orden. Y en esa orden, y ella era un poco más ansiosa que yo con los resultados, y el lunes me dice ella, ¿ya retiraste los estudios? No. ¿Y qué esperas? Y ahora me voy. Y cuando salgo de ahí, del hospital de retirar, yo tomo una foto y le mando a la doctora Vera, es una doctora que le conocimos en el proceso de tratamiento de la hermana Carolina, y le mando a ella el diagnóstico, el resultado del informe. Y antes de llegar a mi casa, que es en Lambaré, me dice, el martes, no, mañana a las 8 te va a atender la doctora Garcete. Y dije yo, si esto me dice y es en IPS, es para tener en cuenta. Y claro, ya ahí me fui y a partir de ahí tengo una experiencia así bastante fuerte, ¿verdad? Del comienzo, de cómo, para qué, todo lo que le viene a uno, ¿verdad? Exacto, esas preguntas. ¿Verdad? Esas preguntas. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Verdad? Sí, y además yo quería como que apurarle a la hermana que ya diga sí al tratamiento, porque tiene un proceso, ¿verdad? Y de repente a mí, y me ayudó también a ver muchas cosas con esto, ¿verdad? De hecho cuento la experiencia en el libro, que uno tiene otra dimensión en el momento de recibir el diagnóstico y después cómo va encarando, ¿verdad? Exacto. Me imagino los temores, ¿verdad? Uno piensa en el cáncer y obviamente que
produce mucho miedo. Y produce miedo, y porque también vamos a decir la verdad que hasta muy poco tiempo decir cáncer era más o menos 3 días antes o 3 meses antes de la muerte, que la gente decía eso, ¿verdad? Entonces el miedo está, pero de decir que estamos en las manos de Dios es una que decimos siempre, ¿verdad? Pero cuando toca con una enfermedad, eso pasa por el corazón para decir que sí estamos en la mano de Dios. Y en todo momento, mi confianza, por ejemplo, en la ciencia, de que hoy hay tratamientos mejores, de que los médicos también. Yo con la doctora Medina ya le conocí con el tratamiento de la hermana, pero toda mi esperanza estaba también en ella, ¿verdad? O sea, y si ella me decía, y sabes, cuando tenés cáncer, todos los opinólogos de que ese es tal cosa, este te va a hacer, eso te va a dar, como que anticipa, ¿verdad? Creo que también eso es una de las cosas que aprendí, que cuando alguien recibe un diagnóstico hay que acompañarle y decirle, bueno, tenés todo el derecho de hacer tu duelo una semana, pero después hay que poner también de nuestra parte para que ese tratamiento sea efectivo, ¿verdad? Total. Porque también la parte interna, vamos a decir, están nuestros valores, nuestra fe, nuestra confianza, todo está en juego, ¿verdad? Total. Ante una enfermedad. Totalmente, lo que hablamos otra vez, el tema de la contención psicológica de los pacientes, también el miedo que está dentro de todos nosotros, obviamente, ante un diagnóstico así. ¿Cómo se puede acompañar también, hablando un poco de esto que dijo la hermana, la empatía de la gente que rodea al paciente? Realmente el paciente padece bastante, y también los familiares. Y todo lo que nosotros podamos hacer desde la posición que ocupemos para disminuir la carga que llevan va a ser importante. Por eso justamente este libro tiene como principal objetivo generar empatía y hacer que todos desde donde estemos podamos ayudar ya sea con un gesto cordial, ya sea haciendo una llamada, acompañando, o simplemente no ser maleducado con una persona que está atravesando por ese momento duro. De hecho acá, no sé si me permitís, sí, es un párrafo, algo que escribió uno de los familiares de pacientes, porque este libro tiene 30 testimonios de pacientes y 5 testimonios familiares de pacientes. Y escribió el marido de una de las pacientes, escribió: la empatía en la medicina es fundamental. Un gesto de bondad, una palabra de aliento y una mirada comprensiva pueden hacer toda la diferencia. Nos dimos cuenta de que, aunque los tratamientos son esenciales, lo que realmente recordamos son los momentos en que alguien nos trató con humanidad, cariño y compasión. Impresionante eso, porque refleja exactamente lo que uno siente. Uno lo que es cierto, queremos que nos traten con tratamientos que lleven buena evidencia científica, por supuesto que eso es fundamental, pero en la parte humana también es terapia. Totalmente. Es un tratamiento perfecto médicamente, pero sin esa empatía, sin ese afecto, no es lo mismo, obviamente. Totalmente. Y de repente saber un poquito también, doctora, lo que fue el lanzamiento, mostrarle a la gente, me imagino que muchos familiares, pacientes tuyos, también fueron a escuchar, a ver el resultado de su testimonio. Sí, fue realmente algo increíble. Nosotros habíamos proyectado, porque reservamos el salón de convenciones de la Conmebol y sabíamos que era un auditorio súper grande, pero a medida que veíamos los preinscriptos íbamos calculando cuántas sillas íbamos a poner para la disponibilidad, y bueno, ya para un día antes teníamos alrededor de 1.400 inscriptos. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner 2.000 sillas y vamos a ver. Y estuvo casi lleno, o sea, calculamos que estuvieron como 1.800 personas. Y para nosotros fue algo realmente muy gratificante, porque también el evento fue muy lindo, la gente salió muy emocionada. Y fueron familias, o sea, pacientes con familiares de pacientes, también gente que me acompañó a mí y que acompañó a esos 35 testimonios. Y fue una experiencia inolvidable, pero
pero todavía es poquito, ¿verdad? O sea, sé que es mucho y osado, pero también es poquito porque queremos expandirnos a todo el país. Y este año nos vamos a dedicar a recorrer todos los departamentos para que el libro también pueda llegar a la gente que no pudo acudir ese día del lanzamiento. Totalmente. Importante eso y también la labor que haces, ¿verdad? De difundir esto, este conocimiento y este lado humano de los pacientes, y que también lo que se venda, cuál va a ser el destino del dinero del libro. Esta es una actividad sin fines de lucro y también queremos en el proceso ir armando una asociación sin fines de lucro para ver un poquito qué necesidades podemos cubrir con las que ya están, porque hay muchas asociaciones de pacientes, también, ¿verdad? Tenemos las sociedades médicas, pero queremos ver con esta labor también en dónde más podemos acompañar y qué más podemos hacer, ¿verdad? Todos los pacientes renunciaron lógicamente a lo que les corresponde, por supuesto yo también, porque sí queremos crear proyectos nuevos que apoyen a la población más vulnerable. Entonces sí queremos expandirnos, queremos que la gente nos acompañe, que nos siga ayudando, porque ese lanzamiento también se dio gracias al apoyo de los auspiciantes que apostaron con sus recursos para que nosotros podamos ayudar. Así mismo. Y algo muy importante que aprendemos también del testimonio de la hermana es el tema de la prevención, ¿verdad? El hacerse el diagnóstico. ¿Qué actitud tiene que tener una persona para estar atenta a signos, me imagino, de enfermedades como el cáncer? Bueno, siempre cualquier signo o síntoma debe ser una llamada de atención y hay que acudir, ¿verdad? Hay que acudir a consultar, sobre todo si los síntomas no ceden, ¿verdad? Pues todos podemos tener un dolor de panza, ¿verdad? En algún momento y se pasa y ya está, pero cuando es persistente, bueno. Y para algunos tipos específicos de cáncer, como el cáncer de mama, que tanto se difunde hoy por hoy en el octubre rosa, acudir al chequeo de rutina, ¿verdad? Que es a partir de los 40 años hacerse una mamografía anual. Entonces, creo también, y agradezco por eso este espacio, que la prensa tiene una gran labor en dar estos espacios para que podamos educar. Necesitamos muchísima educación, mucha educación, y que esa información no solamente llegue a la zona metropolitana, sino también que llegue a todos los recovecos de nuestro país. Ese diagnóstico temprano, como en el caso de la hermana, le salvó la vida. Le salvó la vida. Y eso que pueda curarse, porque el cáncer se puede curar. Totalmente. Y eso también es algo que nosotros enseñamos acá. O sea, para mí fue este libro una oportunidad para que con cada testimonio yo pueda enseñar algo sobre el cáncer. Entonces, son 35 espacios para mí de hablar de cómo se produce el cáncer, cómo hay que alimentarse, por qué es importante la psico-oncología, cómo podemos hacer prevención en cáncer de mama, de próstata, que incluso hablamos de la inteligencia artificial ya aplicada a la oncología, a la radioterapia. O sea, es muy amplio el contenido de este libro. No solamente son enseñanzas humanas, sino también prácticas para la vida. Me imagino, y con tantas historias me imagino que debe haber algunas que son todavía más impactantes, alguna que te haya quedado así muy, muy fuerte, doctora. Para mí fue muy fuerte el testimonio de mi colega. Supongo también por la empatía que siento al estar nosotras en el mismo rubro, pero saber que Rosalía se llama, Rosalía, que es médica, padece cáncer y que está con tratamiento, y sentir como que está tan cerca de uno y decir, a mí también me puede tocar, y valorar más la vida. Para mí su testimonio fue uno de los más fuertes, ¿verdad? Y algunos también de cómo la fe les levantó. Eso para mí fue también muy impactante, porque a veces solamente ponemos certeza en la ciencia y después nos damos cuenta que hay casos que no comprendemos cómo dieron esos resultados, no comprendemos como médicos, y ahí está la fe también de las personas, ¿verdad? Totalmente. Esa mentalidad positiva, esa esperanza también juega un papel fundamental en los pacientes. ¿Sí? ¿Dónde puede encontrar la gente el libro, la gente que quiera de repente adquirirlo? ¿Dónde lo encuentra? Bueno, nosotros para empezar tenemos un número corporativo en el que pueden comunicarse por WhatsApp para que les podamos orientar en qué librerías están, ¿verdad? Bueno, tenemos en Servilibros, tenemos en Intercontinental, el Ateneo, son varias librerías ya que están adheridas, y tenemos nuestras redes también, en donde vamos informando, ¿verdad?,
donde pueden encontrar, pero tenemos varias librerías, Molisería y Libros Intercontinental, y al 0983-697-186. A ese número pueden contactar para... Espectacular. Les agradecemos muchísimo, doctora Hermana, por este tiempo, por poder contarnos estas historias que la gente va a poder disfrutar en Soy Más Que Un Diagnóstico, y les invitamos a la audiencia de Un Mundo Alucinante y de ABC TV que pueda conocer a estas personas a través de sus palabras, a través de sus vivencias, y le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a usted por el espacio. Para ustedes también muchas gracias, y decirle a la gente que cada testimonio tiene algo que aportar a nuestras vidas, que cada experiencia, de la forma que lo vivió, el proceso de su enfermedad, deja una enseñanza para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias también a los testimonios que hicieron posible esta... Así, hermana Fátima, doctora María Eugenia Medina, que estuvieron aquí con nosotros en Un Mundo Alucinante hablándonos acerca de Soy Más Que Un Diagnóstico, esta colección de testimonios de pacientes oncológicos que pudieron relatar sus vivencias, sus miedos, pero también su esperanza.